Hola, bienvenidos a El Punto Medio y estas son las 5 noticias más importantes del día martes 2 de octubre del 2018. Recuerden que ahora cada noticia dura 2 minutos, de los cuales uno es para información y el otro para opinión. Comenzamos. Hoy, hace 50 años, durante la tarde del 2 de octubre de 1968, estudiantes convocados por el Consejo Nacional de Huelga se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México. Los estudiantes, que entre otras cosas pedían la destitución del jefe y subjefe de la Policía Preventiva del DF, la indemnización a víctimas por los actos represivos y la liberación de los presos políticos, querían negociar a través de un diálogo público con las autoridades, pero estas tenían otro plan en mente. Hoy se cumplen 50 años de la matanza de estudiantes y civiles en Tlatelolco, un crimen de Estado que marcó para siempre a México y que con indignación y muchos puntos aún sin esclarecer, recordamos y revivimos a través de marchas en diferentes ciudades del país, especiales publicados en medios de comunicación y el debate sobre la seguridad pública del país. Vaya fecha para retomar un tema urgente, la Ley de Seguridad Interior que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos. Esta ley le da mucho poder a las Fuerzas Armadas del país y no resuelve el problema que hay entre los mandos armados y las autoridades de seguridad civil, que deberían trabajar como mancuerna, no como dos cuerpos de seguridad independientes. La Ley de Seguridad Interior es claramente fallida porque no garantiza la seguridad de las personas, sino que incluso incrementa la violencia y las violaciones a derechos humanos, como se ha documentado ampliamente. Sin duda, este es uno de los puntos más complejos con los que se enfrenta la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, hoy, 2 de octubre, el colectivo Seguridad Sin Guerra ha pedido a la Suprema Corte que el debate sobre esta ley, que está plagada de controversias constitucionales, sea público. El día de hoy se retiraron placas en 6 estaciones del metro en donde aparece el nombre del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, quien fue el que las mandó a construir. Esto se hizo debido a los 50 años de la matanza de Tlatelolco, en la que el expresidente Díaz Ordaz presuntamente tuvo responsabilidad directa en los acontecimientos. Pero no es el único lugar en donde está sucediendo esto. En Monterrey, un grupo de académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y varios activistas solicitaron a los alcaldes metropolitanos demoler los monumentos y eliminar el nombre de las calles, colonias y lugares que honran al expresidente. Finalmente, en el Senado se develó una placa con la leyenda conmemorativa en letras de oro que dice al movimiento 1968, en alusión a los estudiantes caídos. Estoy un poco dividido en este tema. Concuerdo al 100% con las peticiones de los académicos y activistas regiomontanos. El nombre de Díaz Ordaz no tiene nada que hacer en calles, colonias o monumentos. Esos espacios deberían ser exclusivos en memoria de personajes ilustres y honrados. Calificativos que no describen a Díaz Ordaz en lo absoluto. Pero vamos, que nadie va a negar que el hombre mandó a construir estaciones del metro. En lo personal, no creo que una gran acción mala en automático elimine tus acciones buenas pasadas, por pocas que sean. Pero bueno, creo que más bien con lo que lidiamos hoy es con una vergüenza nacional por nuestro pasado. Y estas son algunas demostraciones simbólicas de la disposición aparentemente progresista del nuevo gobierno, de la cual hablaremos en la siguiente nota. Andrés Manuel López Obrador asistió a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, junto con parte de su futuro gabinete y la jefa de gobierno electa Claudia Sheinbaum. Aquí realizó una guardia de honor por las víctimas del 2 de octubre de 1968. Les leo algunas de sus declaraciones. Se honrará la memoria de estos jóvenes
Y la mejor manera de hacerlo es actuando con humanismo, sin represión, todos los días para que México sea un país con justicia que garantice a todo el pueblo el derecho a un trabajo justo, al salario, a la salud, para que no se padezca. Por eso, puedo decir que aquí en Tlatelolco empeño mi palabra de que jamás daré la orden a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo de México. No va a haber autoritarismo, no se puede apagar fuego con el fuego. Yo creo que las acciones valen más que las palabras, por lo que me parecería infinitamente más reconfortante que en vez de anunciar la inevitable muerte de la reforma educativa, se centraran más en dar marcha atrás a la nueva Ley de Seguridad Interior, de la cual hablamos ya en la primera nota. Sin embargo, debo decir que sí es tranquilizador escuchar todo este énfasis en la no represión y gestos como la placa conmemorativa en el Senado al movimiento del 68. ¿Por qué? Pues piénsenlo, si pensaras aplicar medidas represivas en tu gobierno, ni siquiera sacarías el tema a discusión, pues esto genera cobertura mediática y discusión pública. Por lo que si algún día se te ocurre realizar alguna medida represora, pues eso sería suicidio político, ya que hay mucho material de archivo para exponer tu contradicción. De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el nuevo acuerdo comercial que sustituirá al Telecán titulado USMCA amenaza gravemente los derechos de Internet. Primeramente, los proveedores de servicios de Internet tendrían la obligación de censurar todo aquel contenido que tenga una denuncia de derechos de autor. Asimismo, los titulares de estos derechos podrán forzar a los proveedores a que les den información que identifique a los usuarios que hayan infringido estas reglas. Endurecen también las sanciones penales y civiles y restringe las excepciones y limitaciones a derechos de autor como la disposición del uso justo. A su vez, también permiten que los datos personales de los usuarios en México sean compartidos internacionalmente sin protección alguna. Finalmente, cuenta con disposiciones que podrían abrir la puerta a comprometer la neutralidad de la red. Miren, la primera parte sobre cómo te pueden censurar por publicar contenido que no es tuyo, eso ya estaba en la Constitución gracias a la reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que se aprobó en abril de este año. Pero todo lo demás es muy grave. ¿Por qué? Vuelvan a escuchar las disposiciones que les leí hace unos segundos. ¿Les parece que cuando hicieron este acuerdo estaban pensando en el pobre artista o músico cuyo trabajo estaba siendo usado sin que les pagaran? No, suena más bien a que usan las llamadas violaciones a los derechos de autor para censurar contenido, rastrear quién lo hizo, castigarlo duramente y todavía compartir sus datos a nivel internacional. Si no crees que eso propicia una represión al derecho de la libertad de expresión, amigo, vives en otro planeta. Petróleos Mexicanos o Pemex comprará petróleo ligero a Estados Unidos por primera vez en 2 décadas. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues de 350,000 barriles. Esta compra se hará con la empresa Light Louisiana Sweet y de acuerdo con algunas personas familiarizadas con esta situación, Pemex importará este producto a modo de prueba y dependiendo de que también funcione en sus refinerías, podrá buscar más cargamentos para noviembre. Esto se da bajo el contexto de una caída continua de producción de petróleo en el país. Específicamente, estamos en el punto más bajo en casi 40 años. Cabe resaltar que las refinerías fueron construidas en la década de los 70 y no fue sino hasta finales del 2015 cuando se comenzó a invertir en ellas. Y sí, es cierto que el abandono a las refinerías es un síntoma del desplome de la productividad en la producción del petróleo.
al grado en que 3 de las 6 refinerías de Pemex actualmente están trabajando a menos del 50% de su capacidad, pero también para más de uno resulta sospechoso el desplome catastrófico que ha tenido Pemex justo después de la firma de la reforma energética, casi como si el gobierno quisiera decir al mundo: miren, no hay más gasolina en México, si tan solo un caballero de radiante espada viniera a invertir para salvarnos. Claro que la situación es mucho más complicado que eso, pero algo sí que queda claro: la corrupción, el mal manejo y el desinterés por invertir en Pemex le dieron el tiro de gracia, y estas son las consecuencias. Ya tenemos cuenta de Twitter, síguenos en @elpuntomedio_mx y recuerda que los vínculos a todos los artículos utilizados en este video se encuentran en la descripción. Asimismo, si quieres mantenerte informado, no olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. También, si quieres que te avisen cada que subamos un nuevo video, no olvides darle clic a la campanita. Nos vemos el día de mañana.